Nunca cuento esto, es un poco una primicia. Básicamente habían pedido al gobierno central que mandara médicos y soldados. Es una historia de vida, está en guerra y me iban a matar. Al live, Emilio Escoto se debe estar conectando pronto y seguimos con las historias de Emilio. No, es Vamos a continuar. Hola, hola, hola. Hola a todos. Estamos esperando que Emilio llegue nuevamente para continuar las historias. Porque yo le debo el viaje a la gente, o sea, esto que sucedió con este viajero, conmigo, fue porque la gente me dio la oportunidad de entrar en sus vidas. Me enseñó. La que construyó, Emilio Escoto es el producto de lo que construyó la gente. Porque aquel Emilio Escoto murió en Buenos Aires cuando partió y quedó reflejado en el espejo el día que partió en ese vidrio ahí de su departamento la gente construyó a este viajero y que muchos de ellos están escuchando en este momento. Bueno, y ahí entonces yo les contaba que cuando termino el continente africano y regreso en una moto que ya estaba mal, estaba destrozada la moto. La verdad que la moto, la princesa, ya ahí la moto se llamaba Princesa Negra. El nombre se lo habían puesto en Nueva York. Un periodista había dicho, esta moto es una princesa. Ahí surgió lo de Princesa Negra. Y cuando regreso a Europa, me encuentro en el quinto año de viaje, me encuentro con que los europeos seguían mi historia en las revistas. Los autos tocaban bocina, me saludaban. Mira, paro la moto en un lugar ahí en España, creo que en Madrid, y bajo, no sé, a comprar algo. Y cuando vuelvo había dos monjas, vestidas de negro de la cabeza a los pies, ¿no? Como yo digo, las hermanas de Batman, ¿no? Y las dos monjas mirando la moto. Entonces me acerco, ¿no? Y digo, hermanitas, hola, que les gustan las motos. Entonces las hermanitas me miran, las dos monjas me miran, me dicen, sacan una revista de una bolsa, la revista era motociclismo. Yo me asombro, ¿no? Me dice, la princesa negra, Emilio Escoto, las monjas me dicen. Sí. Y entonces me dicen que ellas compraban toda la semana la revista de motos para leer mi historia, para leer por dónde andaba. Digo, no, porque las monjas compran la revista de motos para leerla. Era el mundo, seguía eso que yo contaba con inocencia, y Y ahí me di cuenta un poco que tenía un compromiso, ¿no? Que tenía un compromiso de seguir contándole al mundo lo que iba descubriendo, lo que iba viendo. Ahí la moto estaba en muy malas condiciones. Honda entonces la repara y ahí fue donde le cambian el motor a la moto. Yo en mi viaje usé dos motores. Tuvo 435.000 kilómetros y el otro los otros 300 y tantos mil kilómetros. Y, y parto hacia el continente asiático, cruzo Turquía por las montañas del Karakorum, en pleno invierno, estaba por cerrarse las montañas del Karakorum. Justo había muerto el ayatollah Khomeini en Irán. Irán, un país también prohibido, muchos países prohibidos. Libia era un país prohibido, con fronteras cerradas. Yo estuve 30 días yendo a la embajada de Libia en Roma, y a veces cuando me acuerdo doy un paso atrás, ¿no? Y al final, Gaddafi, cansado, supongo, el gobierno de que vaya a la embajada durante 30 días, aceptaron dejarme entrar y abrir la frontera para dejarme entrar en Libia. Guinea Conakry, 35 años cerrada.
el Golfo Pérsico. Ahora, Fórmula 1 en Qatar, Red Bull, no había, era prohibido. Entrar a un país árabe era imposible. A tal punto que yo me cambié el nombre, acepté, siempre dije que yo soy judío en Israel, cristiano en el Vaticano y soy budista en la India. Pero acepté ser musulmán. Le dije, yo puedo también ser hermano de ustedes, ¿por qué no? Ustedes creen en Dios también. Y les dije, pero voy a ser judío en Israel. Y voy a defender a los judíos, y voy a defender a los budistas, voy a defender al Vaticano, voy a defender al hombre. Y me aceptaron, me pidieron que me cambiara el nombre y que hiciera el juramento. Me cambié el nombre, Khalid Sagal Junal, y hice el juramento, ¿no? Que hay un solo Dios, que es verdad, ¿no? Hay un solo Dios, Mohammed es el profeta. Pero con eso conseguí los visados para entrar a Qatar, Kuwait. ¿Cuál es el significado de Khalid Sagal Junali? Khalid quiere decir, todos los nombres en árabe tienen significado. Khalid quiere decir el viajero, el que viaja. Sagal es la primera luz del día y la última luz de la noche. Y Junali, paraíso. El hombre que viaja es la primera luz del día y la última luz de la noche en el paraíso. Y hice el juramento, me vestí y fui a rezar a la mezquita y conseguí los visados y pude entrar a ver Kuwait apenas 2 meses antes de la invasión de Irak. Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, claro, Arabia Saudita, Yemen. Claro, hoy en día uno habla, es normal, las aerolíneas, Qatar, Emiratos, no había en ese entonces. No se podía ir, no, absolutamente prohibido ir a uno de esos países. Y yo los consigo para recorrer en moto. Entonces, el mundo iba cambiando, el mundo estaba haciendo un cambio muy grande que nadie comprendía, que nadie entendía del todo. ¿Por qué Gaddafi decidió abrir la frontera después de... Le había cerrado en 1969 con Tunisia? ¿Por qué me dejaron entrar? ¿Porque era especial? Yo, no. Porque el mundo estaba intentando cambiar y nadie sabía muy bien cómo. Había países cerrados que querían abrirse, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces llegaba este viajero que escribía para revistas, que no representaba un peligro, que no era de un gobierno, y era una especie de experimento, a ver cómo reaccionaba la gente. Libia se abre, Guinea-Conakry, después de 35 años, había gente joven que no sabía lo que era un turista. Me tocaban la piel y decían tourist, pensando que ser turista era un estadio físico. Increíble. Mongolia, 75 años cerrada al mundo. China, cerrada. El mundo árabe, cerrado. Líbano, en guerra. Incluso en guerra interna entre cristianos, ¿no? La línea verde. El Líbano jugaban a la pelota con la cabeza de seres humanos. Entonces, tuve la suerte de viajar por un momento del mundo donde el mundo iba hacia un cambio, como va a suceder ahora. Ahora el mundo va a cambiar nuevamente, ya lo verán. Va a girar, el mundo va a girar 180 grados, ya verán. Cuando termine este tema de la pandemia, que terminará, vamos a renacer en otro mundo distinto, con otras leyes, con otros sistemas económicos. Ya podremos hablar de esto si quieren antes de finalizar el programa. Claro, Pero claro. conclusión, la gente me seguía, ahí Europa, y ahí parto hacia el continente asiático. Cruzo Turquía y consigo finalmente, después de 30 días de ir todos los días a la embajada de Irán en Ankara, que me permitan, que me dieran una visa. Todos decían, no te van a dejar entrar. Y me dejan finalmente entrar a Irán. Teherán. En Teherán yo compré, miren ustedes, compré por
centavos. Compré carpetas, que las tengo guardadas, carpetas de la CIA, que los iraníes les habían quitado en la embajada de Estados Unidos. Cuando los iraníes tomaron la embajada de Estados Unidos, de la cual hay una película que se llama Argo, ¿no?, que ganó un Oscar, los iraníes se quedaron con todos los documentos de la embajada, de espionaje. Yo tengo carpetas guardadas que las compraba, para mí no significan nada más que el recuerdo, que las compré ahí en un kiosquito, en un kiosco de venta, ahí en la puerta de la embajada de Estados Unidos, cerrada por supuesto. A los iraníes le compré carpetas de la CIA, con los sellos de Top Secret. Classified. El mundo en el que yo viajaba. Y ahí cruzo Irán, Pakistán, Afganistán. En Afganistán todavía no estaba ISIS. Había comenzado los talibanes. Massoud llegó a ser el presidente de Afganistán y lo matan con una bomba. Cruzo el desierto de Baluchistán, caigo con la moto, tratando de escapar de los talibanes. ¿Y quiénes me ayudan? Los talibanes. Me encuentran, me dan comida, me levantan la moto, me quedo toda la noche con los talibanes. Y ahí llego a la India, el país de países, la hermosa India. Y India no me deja entrar. India dice, ni por todo el oro del mundo, ni que usted sea la persona más famosa y poderosa e importante del mundo, usted va a entrar a la India en moto. Puede entrar a la India, pero no en moto, porque no tenía un documento que se llama carnet de pasaje. Yo no tenía eso. Y al final, después de 20 días en la frontera, convenzo al gobierno de la India, y debo ser hasta el día de hoy la primera persona en haber entrado a la India sin documentos exigidos por el gobierno de la India. Y recorro, bueno, toda la India, Nepal de aquella época, los Himalayas, carnet de pasaje. Yo no tenía eso. No podía tenerlo porque eso se conseguía depositando una enorme cantidad de dinero en un banco. Miles y miles de dólares. No podía tener eso, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta que había buscado la geisha, la Mujer Maravilla del arte. Y mi cabeza me decía Mónica, 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 Mónica. Y no daba más, decía. Y entonces llamo a Mónica en Argentina, y Mónica seguía esperando. Ella me dijo, yo te espero. Y cuando recibí alguna carta de mi familia, de mi madre, en alguna embajada, me decía, Mónica sigue acá esperando. Digo, díganle que se case. Y la llamo y le digo, tú sigues esperando, ¿sí? Hasta que no me digas que no me quieres más. Le digo, ¿eres capaz de dejar todo en la vida y venir? Porque esto no... Y bueno, para hacer la historia larga corta, viajó a la India, nos casamos en el Taj Mahal. Pero Mónica no podía viajar conmigo. Yo tenía una vida, además económicamente no podíamos. Y además yo tenía una vida muy arriesgada. Me metía en todos lados y no quería que ella corriera ese peligro. Y entonces, bueno, Mónica viaja a España, y ella en España es donde es recibida por el periodismo. A esta altura yo ya era considerado periodista. Ya a esta altura, incluso en España me habían hecho una credencial de tantos artículos que publicaba en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España, en Alemania. Pues era como que había aprobado la escuela de periodismo. Pero no lo podía mostrar, porque mostrar una credencial de periodista era como jugarte la vida. Decir soy periodista era que te pongan contra un paredón y te fusilen, o que te pongan en la cárcel. Siempre tenías que decir, no, ¿y tú qué eres? No, soy mecánico. ¿Y qué eres? Soy piloto. Siempre decía que era piloto de motos. Era piloto de motos. ¿Qué eres? Piloto. Porque cuando le decía, ¿qué eres? Viajero, era como que no era una profesión. ¿Cómo viajero?
¿Su profesión cuál es? Bueno, y yo estoy viajando, no sé cuál es mi profesión, viajo, escribo. Así que bueno, al final, y decir que eras escritor o fotógrafo, otro peligro. No podías decir soy fotógrafo, no. Así que entonces yo descubrí que, ¿qué es usted? Piloto de motos. Y eso me salvaba de que me arrestaran, me investigaran, sospecharan. Aunque después yo justamente lo que hacía sí era espiar, ¿no? Todo lo que podía y contarlo. Y era un mundo distinto, por eso les digo, era otro planeta, era hoy en día la gente joven si escucha la historia, dice, pero esto, ¿cómo ese mundo que existió? Claro, era un mundo sí, y no, y estamos hablando de, ya estamos hablando de 1990, 1991, pero Ya ahí y había ahí, caído ya el muro, ¿no? el muro cae en el 91, creo, 90, sí, ahí cae el muro de Berlín, pero no la Unión Soviética. Todavía no, cae el muro de Berlín. Eh, y ahí, bueno, recorro la India, Katmandú, los Himalayas, el Everest, y luego parto a Bangladesh y a la casa donde nació Buda en India también, y ahí parto para Indonesia. Indonesia también era un país prohibido. Tú podías ir a Indonesia, de hecho ese año, 1991, Indonesia promocionaba, visita Indonesia en 1991, pero ningún extranjero puede ir a Indonesia en moto, ni antes, ni hoy en día tampoco, no, en moto no, en auto, en ningún vehículo. Los extranjeros en aquel entonces no podían manejar vehículos. Tú no podías ir a Indonesia en 1991 y alquilar un auto, no, los extranjeros no podían manejar en Indonesia, y mucho menos ir con un vehículo, y menos con una moto. Pues ahí me expropian la moto, pero yo logro recuperarla eh, y el que ordena que me la devuelvan es el presidente de Indonesia, porque yo les demuestro que el error había sido de ellos. Me han dado un visado donde decía en la visa, porque el embajador de ellos en otro país, en Tailandia, había escrito que yo viajaba con una moto. Y yo llegué hasta ahí, así que bueno, al final me devuelven la moto y viajo por Indonesia en moto y salen todos los periódicos. Indonesia, Australia, el desierto de Simpson, cruzo la Stuart Highway, 3.500 kilómetros, los trenes de ruta, los canguros, Australia. Y ahí me voy a las islas del Pacífico, todos los países islas del Océano Pacífico, la Melanesia, la Polinesia y la Micronesia. Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Truk, Palau, Saipan, Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, Papúa Nueva Guinea, Rarotonga, Tonga, Pago Pago, Morea, Bora Bora, Palau, Filipinas, todas las islas, Kwajalein, todas las islas del Océano Pacífico, que no era que uno llegaba en ferry, no había. Había aviones de hélice, que había que sacar asientos para poner la moto y que todavía yo seguía pidiendo gratis. Y viajo, me lleva 1 año y medio recorrer el Océano Pacífico, la Melanesia, Polinesia y Micronesia. En esos países, islas chiquititos, chiquititos, países como Kiribati, que es un país como México, como Colombia, como Argentina, como Estados Unidos, un país, pero tiene 150 metros o yardas de ancho por 25 kilómetros de norte a sur, 20 millas de norte. Imagínense ustedes. Y es un país. La que me cocinaba a la noche la comida era la primera dama. El pescado me lo cocinaba la primera dama. La Michelle Obama me cocinaba el pescado. O la de Trump. ¿Cómo se llama la de Trump? No me sale ahora. Ivanka. Ella me cocinaba así.
Y recorro el Pacífico y ahí regreso a Estados Unidos y termina la primera vuelta al mundo. Había completado un círculo completo al mundo, pero todavía faltaban países. Así que arranco en el sentido contrario a las agujas de reloj y ahí me voy para Hawái, para Filipinas, para Hong Kong y Japón, Corea. Y llego a Japón, a Tokio, donde había nacido la princesa negra. Había muerto justo el año anterior Soichiro Honda, había muerto. Le hago un regalo a la esposa de Soichiro Honda. Le hago un regalo muy bonito, un mapa del mundo en seda, tamaño de una pared enorme, que me lo habían hecho las mujeres filipinas, en Filipinas. Todo en seda y en hilo de oro, bordeado mi recorrido hasta Japón, dedicado a Soichiro Honda. Y ahí ponemos la moto por unos días en Honda Tokio, en aquel entonces había ganado Fórmula 1, creo que era el McLaren Honda, había ganado el campeonato de Fórmula 1 y ahí exhibimos la princesa negra con el McLaren Honda juntos en Honda Tokio. Qué honor. Y ahí tenía que venir China, pero China no me dejaba entrar. China me decía, no. Y convenzo a una línea aérea de Hong Kong a que me lleve con la moto a Beijing. Me dejan en Beijing, me expropian la moto, me la quitan. Pero nuevamente logro convencer al gobierno de que me dejen. Y finalmente el gobierno chino decide devolverme la moto y dejarme viajar. Porque en aquel entonces no había en China autos, no había, eran todas bicicletas, todas bicicletas. Piensen ustedes que el semáforo, el rojo era seguir y el verde era parar. Ay, ay. Era otra China, todavía no era la China de hoy. Toda la ruta de la seda, la Gran Muralla, los 6.500 kilómetros. Y ahí entro justamente a Mongolia, voy a Mongolia, Ulan Bator, cerrada 75 años, 2 semanas en la frontera, hasta que la abren la frontera. Los mismos soldados me decían, no se vaya que vamos a abrir, no se vaya que vamos a abrir. Después de 75, y abren y entro y llego hasta Ulan Bator, capital de Mongolia. 75 años bajo el yugo socialista, soviético. Bueno, y ahí cruzo China y llego a Kazajstán. Ya ahora Kazajstán, esos días gritaba libres, libres, no eran más provincia. Ahora ellos decían que eran país, pero todavía no tenían ni embajada ni eran reconocidos en... Pero bueno, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, ahora eran países. Los uzbecos, los kirguisios, los kazacos, los turmenos, eran países. Y de a poco voy cruzando todos ellos. Samarcanda, el imperio de Tamerlán en Uzbekistán, uno por uno, voy cruzando lo que en ese momento era ex Unión Soviética. Justo ese mes. Nuevos países. En ese momento estaban quitando en Moscú la estrella y cambiando la bandera. Ahora la bandera era roja, azul y blanca, y ahora era Rusia. Y todas esas provincias eran independientes. Que estaban, cuando yo llegaba a un hotel, el dueño del hotel, ¿quién era? Porque imagínense, los hoteles eran del gobierno, habían sido del gobierno soviético. Entonces yo llegaba a un hotel, enormes hoteles, enormes, que en dinero me costaban $1 la noche. Hoteles muy grandes y muy bien, que habían sido soviéticos. Ahora cayó la Unión Soviética. Ahora los rusos se quedaron en Moscú, en Rusia y en parte... ¿Y estos países? ¿Y quién era el dueño? Si no había nunca sido una empresa, ¿y ahora quién era el dueño? Bueno, dueños se hicieron los militares, o sea, el que tuviera un arma, el soldado que tuviera un fusil, que ahora no pertenecía a la Armada, porque ahora no era más, ya no le pagaba el salario el gobierno de la Unión Soviética, porque no había más Unión Soviética. Ahora este soldado en Uzbekistán, por ejemplo, había quedado sin país, mejor dicho, ahora su país era ese, pero ya no era más soldado de ningún ejército, no del ejército soviético. Entonces los soldados, o sea, la gente armada, tomaban las propiedades, por ejemplo, los hoteles. Entonces cuando yo llegaba a un hotel, estaba
el empleado, y los soldados, o el teniente, o el capitán, como dueños. La gente no sabe esto. La gente que tenía armas, se quedaba con las propiedades. Algunos no sabían ni administrarlas, ni después alguien venía y se las compraba. Y así se fue haciendo. En 1990 se fueron haciendo esos países. Y yo iba viendo esto. La gasolina la compraba de los camiones de petróleo. O sea, los camiones me vendían la gasolina antes de llevarla a las estaciones de servicio. Me la vendían. El camión mismo paraba y del camión me llenaban el tanque de la moto. Del camión. Mercado negro. Y así llego a Moscú. En pleno invierno llego a Moscú, 1993, y me deja la televisión rusa entrar a la Plaza Roja. Y la Plaza Roja, imagínense usted, solo donde Stalin, Lenin, la Plaza Roja solo para desfiles militares, la televisión rusa decide que entre con la moto y recorra con la moto para un lado y para otro. Ya era un experimento de alguna manera para todos. Y mientras tanto escribía yo y mandaba a las revistas y ahí salía mucho también en canales de televisión, ya había hecho CNN, me había firmado la revista Life. En aquel entonces, cuando yo cruzo el río Mekong a Vietnam, a Laos, salió en la revista la revista Life. ¿Se acuerdan de la revista Life? Ahora no está más. Era la revista número 1 del mundo, Life. Viajero en moto cruza el río Mekong después de la guerra de Vietnam, imagínense, nadie cruzaba el río Mekong. En fin, era un mundo que iba muriendo, un mundo que iba cayendo a pedazos. Políticos duros que se iban siendo reemplazados por gente con mentalidad más abierta. El comercio comenzaba a intercambiarse entre países ya. Y ahí, bueno, entonces viene dos islas, Groenlandia e Islandia, el Polo Norte. Y ahí con un barco de carga logro viajar con la moto pleno invierno a Groenlandia. Voy a un poblado esquimal en Amazalik, un poblado donde estaban los iglus con los esquimales, pero la moto, por más que le hayamos puesto ruedas de tacos, no andaba en la nieve, y cavaba, se iba para abajo, así que usamos perros con trineos. Y después, Reykjavik, capital de Islandia. Y luego regreso en un avión a la península del Labrador en los Estados Unidos. O sea, que estoy ya finalizando el círculo. Yo seguía sumando, porque el viaje era llegar a todos los países, islas, territorios de ultramar y atolones del mundo. Todos los lugares del mundo donde viviese un ser humano, yo tenía que ir. Es lo que había dicho cuando era chiquito. Que iba a hacer una ruta, que se iba a llamar Ruta Azul 1, porque el planeta es azul, porque ruta es una ruta, y uno porque iba a ser la mía, que iba a pasar por todos los países, islas y atolones y territorios de ultramar del mundo. Así que todavía faltaban países. Y entonces entro a Estados Unidos, bajo a Nueva York, y en Nueva York, ahí declaran por proclama el día de Emilio Scotto, el 27 de mayo, día de Emilio Scotto en la ciudad de Nueva York, por proclama pública, ¿no? O sea que fue una de las emociones más grandes de mi vida, ¿no? O sea que tener un día propio en la ciudad de Nueva York, conmemorativo, 27 de mayo, día de Emilio Scotto en la ciudad de Nueva York, y ahí parto, cruzo a Estados Unidos nuevamente y vuelvo otra vez a México ya. Pero cuando llego a México, ahora tengo otro problema, Cuba. ¿Ah? No, Cuba no se puede ir, no. Fidel Castro no permite que nadie vaya a viajar por Cuba
No, pero entonces yo iba a la embajada de Cuba en México, pero mire, señor embajador, no se puede ir a Cuba, señor. Nuestro líder no quiere que la gente vaya en moto, y menos en moto, señor. Puede ir de turismo, pero no en la moto. No, no, pero mire, ¿por qué no le habla a Fidel? Pues el embajador de México, me imagino que habrá llamado a su canciller, y su canciller le habló a Fidel, porque todo pasó, y Fidel Castro autorizó que fuera a Cuba con la moto. Fidel Castro no quiso ser el único país del mundo que no me dejara entrar. Y entonces, y es más, tenía la historia de Gaddafi ya, tenía la historia de Gaddafi, que te han abierto de las la Unión, puertas. sí, sí, China. de la Unión Soviética. Sí. Ellos investigaron, obviamente, ¿no? Que había estado. Ellos hicieron una investigación. La cuestión que deciden pagar el viaje del avión y los hoteles. En Cuba yo no gasté un centavo. Cuba estaba muy mal. La Unión Soviética había caído y ya no recibían ellos ningún dinero de los soviéticos. Los autobuses andaban empujados con caballos porque no había gasolina. Y llego a Cuba y me colocan en uno, estaba con un avión, obviamente, porque es una isla. Me cruza con la moto. Ahí Mónica me viene a ver. En los siguientes 5 años, cada tanto veía a Mónica, que era mi esposa, cada tanto la veía unos días. Y en Cuba recorremos la isla de Cuba libremente. Por primera vez un viajero andando por Cuba, la del Che Guevara. Y ahí escribo estos artículos que salen en todo el mundo, porque Cuba era prácticamente una isla desconocida.